And well, thank you very much for coming, and I'm more than happy to be here with my dear friend and great Chilean, not only Chilean artist, and that's important to say when I always talk about Voluspa. Voluspa is a great Chilean artist, but a great Latin American artist, but a great artist, and I have been following Voluspa's work for many, many years. I have only a brief presentation to locate her work and locate Voluspa and to name like a few works by Voluspa as well. But before that, I want to thank Antonio Echeverria and Sergio Parra from Il Posto Documento, and also Maria Paz Concha Silva, who will be our interpreter today. Voluspa Jarpa is a Chilean artist whose work is rooted on the analysis of declassified archive and leaked documents of foreign interventions that have occurred in Latin America during the Cold War. By working with the materiality of the archives, Jarpa reveals painful truths about these brutal interventions, reflecting on memory and the cultural notion of trauma. Jarpa also analyzes the construction of hegemonic history and memory, taking into account its erasures and absences. Jarpa also explores ways to emancipate ourselves from these structures and facilitate a more complex telling of past, present, and future. Her solo exhibitions include Cuerpo Político, Archivos Públicos y Secretos at the Gabriela Mistral Gallery of the Universidad de Chile in 2017, en Nuestra Pequeña Región de Por Acá at the Malva, Buenos Aires in 2017, and L'Effet Charcot at La Maison de l'Amérique Latine in Paris in 2010. She has participated in many international exhibitions, including the 12th Shanghai Biennial, curated by Cuauhtémoc Medina in 2018 and 2019, the Archives, Contemporary Art, and Walter Benjamin at the Jewish Museum in New York in 2017, Resistance Performed, Aesthetic Strategies under Repressive Regimes in Latin America at the Migros Museum in Zurich, 2016, La No Historia, Biennial of Mercosul in Porto Alegre, 2011 to 2015, the 12th Istanbul Biennial in Turkey, Parapolitics, Cultural Freedom and the Cold War at the Haus Kulturen der Welt in Berlin in 2018, among many, many, many others. And Jarpa's work are part of international collections, including that of the Malva in Buenos Aires, Lara Foundation in Singapore, Caris Foundation in San Francisco, Rabobank Collection in the Netherlands, Museo de Artes Visuales in Santiago de Chile, and Blanton Museum of Art in Austin, Texas. She received the Illes Sustained Art Prize in 2012 during the Arco Fest in Madrid. Voluspa Jarpa was selected artist to represent Chile in the 58th Venice Biennale, which I attended only to see Voluspa Jarpa's work, because she wasn't there when I attended the Biennale. So join me in welcoming Voluspa Jarpa to this seminar. This is a seminar between, as you know, between Princeton and Universidad Diego Portales. Bueno, muchísimas gracias Javier por esta invitación, muchísimas gracias a Il Posto por prestarnos esta sede para este encuentro. Antonio, muchas gracias por todas las gestiones. Y muchísimas gracias a ustedes por estar acá.
Es muy interesante para mí poder referirme a mi trabajo y a los métodos que están implícitos en él en cuanto a investigación y en cuanto también a reflexionar sobre, como decía Javier, en nuestras nociones nociones políticas, nociones históricas, pero también nociones del tiempo, en la idea del pasado, presente, futuro, que creo que es algo que he ido aprendiendo profundamente como a concebir estas nociones temporales implícitas en la historia. Les voy a hacer una rápida introducción. Vamos a ver tres obras, tres grupos de obras. Primero vamos a ver el trabajo en torno a la investigación de los desclasificados. Yo trabajé, Estados Unidos hace una desclasificación sobre Chile en un proyecto que se llamó Proyecto de Desclasificación Chile en 1998, 99 y 2000. Ese proyecto de revelar documentos que habían sido secretos sobre la historia de Chile se da en un contexto histórico específico de cuando Pinochet está preso en Londres y la comunidad internacional presiona a Estados Unidos para que revele información sobre el golpe de Estado, sus antecedentes y también el desarrollo del golpe de Estado y sus consecuencias, ¿no? Para mí fue un momento muy importante. Yo había trabajado antes con las nociones de la historia, del trauma, la ciudad. Me interesaba mucho. Yo soy una artista que viví en otros países latinoamericanos. Regresé a Chile porque me interesaba estar en este lugar. En el año 88, cuando Chile retornaba a la democracia. Yo tenía 16 años y dije, bueno, quiero estar en este lugar que está viviendo este proceso histórico, ¿no? Y por lo tanto, en el año 98, cuando Estados Unidos desclasifica información, yo ya había trabajado con ciertas nociones de la historia de Chile que me parecían a mí significativas. La noción de la borradura, de que aquí había una historia que no se había contado, el proceso de la transición a la democracia, que fue un proceso largo. De hecho a los chilenos nos costó mucho señalar cuándo terminaba la transición. No estoy segura exactamente de cuándo terminaba la transición. Por si ustedes no saben, la transición de la dictadura, que duró 17 años, a la democracia fue a través de un plebiscito, fue a través de votación popular en plena dictadura. Se da este proceso extraño de que pasar de la dictadura a la democracia en un proceso transicional. Pero el proceso transicional, y yo soy de la generación de artistas de la transición, yo entro a la universidad ya estando Chile en democracia, soy la primera generación de artistas que estudia en la universidad en el primer año de la democracia. Yo sentía, percibía de que había una serie de disputas con respecto a lo que en esas épocas transicionales se llamaban las versiones de la historia, que era algo bastante neurótico e insufrible, de que las personas sostenían de que habían versiones de la historia, ¿no? Veníamos de un proceso donde, por ejemplo, habíamos visto titulares de diarios que decían no existen los detenidos desaparecidos, y en el plebiscito hubo un 44% de los chilenos que votó por Pinochet. Por lo tanto, el proceso de la transición fue un proceso, en términos narrativos críticos, un proceso difícil para generar consensos históricos. Y cuando digo consensos históricos, estamos hablando de un problema narrativo, ¿sí? Para mí eso fue fundamental. Creo que yo pensaba que
que la historia no era un problema de versiones de la historia, sino que era un problema de hechos. Yo quería saber cuáles eran los hechos, qué había ocurrido. Por lo tanto, cuando viene la desclasificación de Estados Unidos, producto de esta anomalía de Pinochet preso en Londres, que no vamos a hablar ahora, pero que también es extraño que el dictador termine preso en otro país, ¿no? Y no acá. Yo pensé que eso iba a generar una gran conmoción e interés en la sociedad chilena. Decirles que el contenido de los archivos desclasificados que hace Estados Unidos sobre Chile en ese momento era el mayor volumen de documentos que Estados Unidos había desclasificado sobre un país extranjero. En ese momento eran cerca de 30.000 documentos, pero que esos documentos tenían muchas más páginas. Y yo pensé que eso iba a generar como una especie de revuelo histórico, porque los documentos incluían no solamente el periodo de la dictadura o el golpe de Estado, que fue en 1973 hasta 1988, sino que los documentos revelaban una década antes, o sea, empezaban en 1961 y los documentos iban hasta 1991. Y me demoré 15 años en esa revisión de documentos. Para mí significó, como artista, inventar lenguajes artísticos que yo no pensaba jamás que los iba a desarrollar. Yo era una artista que se había formado en la pintura, y la primera crisis que tuve al empezar a enfrentarme a estos materiales fue el abandono de la pintura, ¿no? Esta obra que les estoy mostrando atrás es la última obra que yo podría decir que es netamente pictórica, o sea, donde trataba a través del lenguaje de la pintura dar cuenta de algo que estaba investigando. Y en estas obras que les voy a contar se tratan de las portadas de diarios chilenos del día 11 y 12 de septiembre del 2001, cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas. Yo ya llevaba 3 años leyendo los documentos, revisando los documentos, y fue muy impresionante para mí la coincidencia de fecha entre el golpe de Estado y el ataque a las Torres Gemelas, un 11 de septiembre. Lo primero que pensé fue, bueno, se va a terminar de borrar el 11 de septiembre chileno porque este 11 de septiembre ha producido una conmoción mundial, ¿no? Y lo que se me ocurrió hacer en pintura fue pintar cada una de estas portadas de los diarios chilenos que deberían haber contenido una noticia sobre la memoria de la dictadura, pero que sin embargo traían la noticia en portada del ataque a las Torres Gemelas. Y la segunda operación que hice fue borrar todos los textos, dejar solamente los titulares y los subtítulos, y hacer la operación de decir, bueno, ¿qué pasa si Estados Unidos se enfrenta al problema de no poder saber de qué se trata este ataque? De pensar que hay distintas versiones, por ejemplo, sobre el ataque, ¿no? Y en términos artísticos también significó para mí hacerme la pregunta si el lenguaje de la pintura podía ser documental. Así como existe el cine documental y el cine de ficción, yo me pregunté si la pintura podía tener ese lugar de ser un documental, ¿no? Y poder contener el problema narrativo, simbólico también, pero narrativo, que yo estaba investigando en los documentos. Mi respuesta fue no, por eso fue mi último ejercicio pictórico. Y la respuesta fue no, y es interesante verlo así. Estos son algunos ejemplos de esos documentos, que vamos a hablar de sus características. Mi respuesta fue no, porque el problema de la pintura era representacional, y yo tenía el problema de enfrentarme a unos papeles que no eran representacionales, sino que tenían la dureza, la aridez, la fealdad de documentos burocráticos, ¿no? Y por lo tanto
iba a abandonar necesariamente la experiencia estética asociada a la pintura, que en pintura, aunque la pintura sea muy extraña, siempre está asociado a un problema de la belleza y la contemplación, y estos documentos estaban fuera de ese registro, de ese lenguaje. En ese momento, después que hago esta serie, yo no sabía muy bien qué hacer con estos documentos, y me hacía permanentemente la pregunta artística, ¿qué podía hacer yo con estos documentos? ¿Sí? Y muchas veces sentí que no iba a poder hacer nada. Hice muchas obras que no sé dónde están, creo que ya no existen, que en realidad fueron como ir abandonando este lenguaje de la pintura y de las bellas artes en realidad, y empezar a intentar desde la absoluta ceguera a qué lenguaje material, artístico podía yo inventar con estos documentos, ¿no? Y para eso la naturaleza de los documentos, la naturaleza lingüística de estos documentos fue siendo importante para mí. Y cuando hablo de la naturaleza lingüística, me empiezo a dar cuenta que en realidad no me importa solamente lo que los documentos dicen como texto, sino que empieza a ser muy importante la borradura, la tachadura que está presente en los documentos, ¿sí? Y que vamos a analizar un poquito de qué se tratan esas borraduras, ¿ya? Además, los documentos tenían otras características, ¿no? Decían, por ejemplo, estaban subdivididos en condiciones específicas de sistemas de clasificación del secreto. Yo no les estoy contando muy bien cómo, pero para mí el secreto era un asunto importante por la transición que estábamos viviendo, cómo habían cosas que no se podían decir, que era incorrecto decirla, y también había una dimensión psicoanalítica del secreto que para mí estaba presente en mi trabajo a través de la histeria, que es otra historia, pero que yo la había analizado mucho como operaciones psíquicas que se producen en nosotros los seres humanos cuando estamos prohibidos de acceder a cierto tipo de información traumática, donde la negación, la borradura produce efectos psicológicos importantes, enfermedades psicopsiquiátricas, digamos, ¿no? Entonces, esta noción del secreto durante la Guerra Fría era explícita también en los documentos, y los documentos estaban divididos en distintos tipos de secreto. Secreto sensible, solo mirar, no distribuir, confidencial, y una serie de clasificaciones de tipos de secretos burocráticos que tuve que ir entendiendo de qué se trataban, ¿no? Entonces la dimensión del secreto empezó a ser conceptualmente interesante, y también empecé a pensar en un país, el mío, que vivía cotidianamente bajo este efecto de aquello que no se puede decir, aquello que es secreto, ¿no? Por otro lado, eso en términos de lenguaje. Entonces este choque entre palabra, texto y figura, que es una borradura de un texto, ¿no? ¿Qué significaba enfrentarse a unos documentos que no podían ser leídos porque estaban borrados, o que podían ser leídos a fragmentos pero que no podían ser leídos continuamente? Y si yo fuera una historiadora, bueno, me interesarían los textos, pero como yo soy artista visual, empecé a encontrar que era interesante este material donde leer y mirar eran dos acciones que entraban en conflicto, ¿no? Entre ver y informarse, ¿no? Entonces ya acá hay algo interesante en términos de lenguaje que tiene que ver con el conflicto que en nuestro mundo filosófico logocéntrico tenemos separado la vista de la información, de la palabra, ¿no? Y aquí entraban en conflicto, ¿no? Eso fue importante, y
lo otro que fue importante fue entender qué eran esas tachaduras, ¿no? Bill Clinton, cuando hace el proyecto de Desclasificación Chile, dice una frase que a mí me llamó inmediatamente la atención y dice: ahora que Pinochet está preso en Londres, es tiempo que los chilenos sepan cuál es su historia. 1998. Y fue curioso, dije, bueno, ahora tenemos este derecho, pero antes no lo habíamos tenido, digamos, ¿no? Y como yo había investigado mucho el problema del secreto en términos psíquicos, sobre todo en un tema de género, de las mujeres, dije, ok, esta es una operación histérica, ¿sí? No voy a ahondar en eso ahora, pero lo voy a dejar ahí, porque después cuando veamos Alterviews lo vuelvo a tomar. Los chilenos tienen derecho a saber su historia, pero aquí están los documentos, muchos de ellos completamente borrados, ¿no? ¿Qué significaba eso, no? Entonces, cuando los documentos desclasificados en Estados Unidos corresponden al derecho a la libertad de información de la Cuarta Enmienda. Es por eso que Estados Unidos desclasifica documentos cada cierto tiempo cuando esos documentos son requeridos. Desclasificar quiere decir sacarlo de la condición en que están clasificados como secretos. Eso significa desclasificar. Estaban clasificados como secreto y la operación de desclasificarlos significa sacarlos de esa condición de secreto. Pero para poder sacarlo de la condición de secreto deben ser visados los documentos. Voy a adelantar un poquito acá para que podamos ver. Significa sacarlos entonces de esta condición de secreto, y la ley de la libertad de información estipula cuáles son los niveles de las condiciones de secreto. Entonces, cuando vemos una borradura, una tachadura en el documento, estamos viendo, al lado de la tachadura hay una nomenclatura que dice B1, B2, B3, B4, B5, B6, etc. Y que está diciendo, indicando por qué esa información está borrada. Puede ser que tenga información bancaria, información que está sujeta al litigio, información de seguridad nacional, o a veces agentes o operaciones de inteligencia que todavía están activas, que por lo tanto no pueden ser reveladas aún. Entonces, esto yo creo que les puede interesar a ustedes. Es interesante la administración del secreto en términos políticos. Por ejemplo, aquí hay un gráfico de cómo ha aumentado o disminuido según las décadas esta noción del secreto administrada por el Estado norteamericano. Varía según el tipo de administración. Hay administraciones que son más proclives a desclasificar, hay otras administraciones que no desclasifican nada. Por ejemplo, George Bush, después del ataque a las Torres Gemelas, incrementó el nivel de secreto y bajó considerablemente la posibilidad de desclasificación de documentos en general. Si se fijan acá, es por año o cada 2 años cuando se produjeron las mayores cantidades de desclasificación en Estados Unidos y cuando eso baja, y eso cambia según las políticas de los distintos gobiernos que llegan a administrar el Estado, ¿no? Creo que eso es interesante para tenerlo un poco a la vista de algo que yo he sido consciente hace poco tiempo. En realidad, cuando estuve ahora en UCLA y estaba mostrando mi trabajo a otros estudiantes y en el HAM, el museo, y de repente me di cuenta que en realidad yo siempre había considerado que estos documentos eran la historia de Chile, la historia de la Guerra Fría en Chile, que involucraba la dictadura y la transición, y etcétera. Pero de repente me di cuenta que era también la historia norteamericana. Estando en Estados Unidos me dije, bueno,
En realidad esta no es mi historia, es la historia de ustedes también, ¿sí? Para que vean un poco el nivel de borradura, por ejemplo, este documento solo queda su clasificación, dice solo mirar, es casi como una obra conceptual hecha por algún artista punky. Aquí, por ejemplo, solo vemos la fecha. Sí. Ready made. Claro, y no estoy diciendo que todo el volumen desclasificado de Estados Unidos sobre Chile tenga tanto nivel de borradura. También hay texto, también hay cosas que leer, pero hay mucha borradura que transforma la lectura en una experiencia muy caótica. Sí, porque uno ve una lectura todo el tiempo interrumpida, ¿no? Interrumpida por páginas y páginas borradas, ¿no? Entonces yo estaba en esto, en esa época, y no sabía bien, estaba saliendo el lenguaje de la pintura que no servía para esta experiencia, hasta que 10 años después pienso una obra que se llama La Biblioteca de la No Historia, The Non-History Library, donde dije, ok, lo que en realidad tengo que hacer es transformar estos documentos en libros, que no son libros, pero que parezcan libros. Porque pasados esos 10 años, yo pensé que los chilenos iban a decir, sí, queremos leer estos documentos y queremos contrastar nuestras versiones de la historia con lo que dicen estos documentos, ¿no? Y decir, no, esto es falso, esto es verdadero, o aquí tengo el otro documento nacional para poder contrastar con este otro documento. En 10 años de investigación eso no sucedió. Los documentos fueron utilizados para algunas causas judiciales, pero en general, hasta ese momento, 2010, lo impresionante que era este volumen de documentos, 300.000 páginas sobre Chile, desde el 61 hasta el 91, no permeó hacia la intelectualidad chilena, hacia los historiadores, sociólogos, antropólogos, críticos, no permeó hacia la intelectualidad, no le pareció no sé qué, lo negó, ¿no? Y creo que ahí hay un factor interesante. Los documentos sin duda revelan la falta de soberanía y de autonomía que tienen las historias de los países latinoamericanos, y una reacción a eso, y a mí me pasa permanentemente, me sigue pasando cada vez que muestro esto, siempre me pasa lo mismo, que la gente lo niega, lo rechaza negándolo, no quiere saberlo. Me acuerdo que en algún momento haber hablado con alguna gente, decía, pero ¿para qué lees esos documentos si todos sabemos que la CIA participó del golpe de Estado en Chile? Listo, sabemos eso, no hay para qué leer esto. Entonces, era curioso la resistencia, es curiosa aún la resistencia, ¿sí? Pero en esta biblioteca de la No Historia dije, ok, ya que la intelectualidad chilena no se ha hecho cargo de esto, que nos tiraron en la cara 300.000 documentos sobre nuestra historia y nadie se hace cargo, los voy a transformar en libros, en esos libros que no están, que no han sido escritos, ¿no? Y los dividí conceptualmente en dos cosas que tienen que ver con lo que ya comentamos antes, que hice 6 tomos, 3 tomos eran historiográficos, o sea, estaban editados según las 3 décadas, y los otros, 2 tomos, eran 5 libros, los otros 2 tomos estaban editados según la relación borradura y no información. Entonces había un libro que eran puros documentos borrados y había otro libro que estaban todos borrados en blanco, porque también hay unas borraduras al blanco, ¿no? Y pedí permiso en una librería, no en una biblioteca, sino en una librería donde la gente compraba libros, para intervenir un anaquel largo, lo que les estoy mostrando, y que estos libros estuvieran en esta línea, junto con los otros libros que la gente compra y lee.
La otra operación que hice fue, los anaqueles siempre son oscuros, ¿no? Resalta el libro y los anaqueles son oscuros, el fondo es negro. Lo que hice fue retroiluminar el fondo del anaquel, de manera que, y propuse a la gente que se lo podía llevar gratis, en realidad no gratis, sino que era una transacción simbólica, a cambio de una respuesta. Entonces había un formulario, que era este, que contaba la historia de los documentos, y podías llevarte un libro a cambio de la respuesta de qué va a hacer usted con esto. Y era una manera de trasladar esa pregunta que me había hecho yo al principio, cuando yo decía qué puedo hacer con esto, entendí que había que trasladarla a otros, ¿no? Y que la obra se trataba de que este material se diseminara entre muchas personas y que algo tan grande como eso no podía ser algo a lo que yo sola le diera una respuesta, sino que tenía que ser algo que generara una respuesta colectiva y disímil, múltiple. Y las personas respondían subjetivamente lo que se les ocurriera. Y así la línea se iba vaciando hasta que quedaba una sola línea blanca cuando ya el anaquel estaba vacío. Me acuerdo de haber mirado la instalación cuando la hice y no sé por qué se me vino, al ver esos libros que además eran grises oscuros, entonces eran como, había una contraluz, ¿no? Y una diferencia muy grande con todos los otros libros, los lomos de los libros de colores que los rodeaban, y se me vino la palabra infamia. Y pensé que era este problema, que después lo voy investigando en América Latina, de aquello que tiene algo tan expurio, tan sucio en sus operaciones, que la gente simplemente no quiere involucrarse, ¿no? Estos eran los formularios y las respuestas. La Biblioteca de la Nueva Historia la he mostrado en 6 lugares distintos. Fue interesante el proceso de mostrarlo en otros lugares porque en términos de investigación el contenido de los documentos me fue haciendo ir hacia otros países de América Latina, porque los documentos mismos revelaban informaciones de distintos países porque provenían de operaciones de inteligencia que eran regionales. Cuando yo era niña, yo viví en Brasil, también viví en Paraguay, viajaba por Argentina, viajaba por Uruguay, veníamos a Chile, nosotros no éramos exiliados, podíamos entrar a Chile, y coincidían que todos esos países estaban en dictadura. Y desde chica, desde pequeña, dije, wow, qué extraño, todos estos países en dictadura, ¿por qué? Y en los mismos documentos fui encontrando información de estos otros países donde yo había vivido, por lo tanto era una información que de alguna manera yo conocía las distintas formas de dictaduras que había en ese momento en América Latina. Conocía las historias, o sea, yo estudié historia de Brasil, estudié historia de Paraguay, de alguna manera estudié historia de Argentina, historia de Chile estudié cuando llegué a Chile, y por lo tanto era un lugar donde yo iba entendiendo cosas de estos otros países en este régimen de la información que revelaba una geopolítica para la región, no solamente para un país, sino para toda una región, bajo políticas que se daban a largo plazo, ¿sí? Cuando hablamos de la seguridad nacional norteamericana, y hoy día lo tocamos un poco, Javier, cuando estábamos hablando del tema del litio, por ejemplo, cuando Estados Unidos decide que hay ciertas cosas que son problemas de seguridad nacional para Estados Unidos y que están en países como los países latinoamericanos, ocurren una serie de cadenas de consecuencias que uno dice qué coincidencia que está pasando esto en todos los lugares,
Y cuando uno lee los documentos desclasificados se da cuenta de que es una política exterior, ¿no? Entonces, en términos de investigación, me sirvió seguir haciendo las distintas bibliotecas de la historia, porque me empecé a ampliar hacia la investigación de los documentos latinoamericanos en general, y también porque tenía muchas dudas de que al mostrar la biblioteca de la historia en Suiza, o en Brasil, o en Turquía, por ejemplo, o en Alemania, yo decía, a la gente no le va a interesar tomar un libro. ¿Por qué le va a interesar la historia de un lugar lejos de donde están, ¿no? Y era interesante en términos de las respuestas que iba recibiendo, de que en nuestro aparato psíquico hay una relación, independiente que no sea tu historia, con la idea del poder, la noción del secreto, la noción de la opresión, y por lo tanto la gente respondía con su experiencia con respecto al poder, al secreto, cuando se llevaban los libros en otros países, donde fui haciendo la biblioteca La Nueva Historia, ¿no? Esta es una obra que siempre me gusta mostrar, se llama Litempo. Es una obra sobre la masacre de Tlatelolco en el año 68 en Ciudad de México, en un lugar que se llama la Plaza de las Tres Culturas, o la Plaza de Tlatelolco. Me gusta mostrarlo porque yo entendí algo subjetivo cuando dije, me topé investigando los documentos latinoamericanos, me topé con los documentos de la masacre de Tlatelolco, y quise hacer una obra especial sobre ese hecho histórico que es mexicano, pero que yo creo que es latinoamericano. Y lo que hice fue hacer una especie de línea de tiempo, donde en síntesis, la masacre, hay una revuelta popular que inician los estudiantes producto de que subieron el precio del transporte, y toda la sociedad empieza a involucrarse en esta revuelta, y ocurre una masacre en plena Ciudad de México. Y lo que a mí me llamaba la atención de Tlatelolco es que no hay cuerpos, no hay una lista de personas muertas, no hay una cantidad, no hay un número, y que todo eso pudiera ocurrir en una ciudad, y pudiera ocurrir. Y entonces pensé, bueno, esto es lo máximo que puede hacer el poder y la distopía, ¿no? La distopía presente en estas operaciones de inteligencia de la Guerra Fría, que es, estas personas no existieron, ni siquiera hay un número. No hay una. Nosotros en América Latina y en Sudamérica tuvimos mucho la experiencia de las madres de Mayo, o los familiares de detenidos desaparecidos, pero en México en el año 68, en esta operación que es parte de la Operación Olimpia se llama, simplemente desaparecieron, no hay parientes tampoco, no hay una organización de parientes, y creo que fue tanto el terror que produjo esto, que desde mi punto de vista, no lo puedo probar porque no soy historiadora, pero creo que ahí se ensaya la idea del detenido desaparecido y la tolerancia que la sociedad puede tener con el hecho de que personas desaparezcan y la sociedad lo tolere y no colapse, ¿no? Siempre lo miré como una especie de ensayo político de ver si la sociedad resiste algo como eso, ¿no? Y la obra que están viendo es la línea de tiempo de los días antes de la masacre, que va cambiando de gradiente. Entonces son los documentos que están preparando la Operación Olimpia antes de la masacre. Cuando se acercan los días, un poquito antes de la masacre, se empiezan a tornar gris y empiezan a aparecer las tachaduras, las borraduras, y la línea de tiempo colapsa ya en los días de la masacre y los días posteriores a la masacre, donde los documentos están muy censurados hasta el día de hoy. ¿Qué es lo interesante de la tachadura, de la censura de los documentos? ¿Qué quiere decir? Esa borradura, esa mancha negra, quiere decir que hay algo que ese documento está narrando
que no puede ser leído, eso es obvio, pero quiere decir que no puede ser leído hoy, aún hoy hay algo de ahí que está activo en el presente, y por lo tanto eso que está ahí no es historia, es presente. Y me parecía muy interesante que la mancha negra de la borradura fuera el tiempo presente de algo que supuestamente había sucedido 30 años antes. Todavía eso no se puede leer. Quiere decir que está activado, por eso no lo podemos leer. Y me parecía interesante esa tensión, ¿no?, entre imagen negra de la borradura y la información histórica, ¿no?, como el texto como algo ya pasado y la imagen como algo que está en el presente. Y Ayotzinapa, ¿no?, que viene posterior. Bueno, que además van a celebrar, van a conmemorar, o sea, es como que se repite la historia, ¿no? No me voy a referir mucho a esto, pero después hice muchos trabajos de distintas maneras, pero quiero adelantarme un poco. Estos trabajos me permitieron a mí llegar a una hipótesis que se da en esta obra que se llama En nuestra pequeña región de por acá en Malva, en el 2016. ¿Puedes repetir el nombre? Porque es complejo. En nuestra pequeña región de por acá. It's challenging to translate that title. En nuestra pequeña región de por acá, por supuesto, es una ironía. Yeah. América Latina es una región muy diversa y muy grande y muy rica en recursos y en poblaciones y culturas. Pero me parecía interesante replicar en el título eso que aparecía en los documentos desclasificados, que es como política exterior para América Latina, como si fuéramos ese reduccionismo, ¿no? Y ya el 2016 habían pasado 15 años de que yo estaba revisando los documentos y ya podía ensayar una hipótesis. Donde en el Museo Malva, que están viendo la intervención, lo que hice fue seleccionar documentos de inteligencia sobre los procesos de intervención de Estados Unidos en 17 países de América Latina durante este mismo periodo. Entonces, nuestra pequeña región de por acá partía con la intervención del hall de acceso del Museo Malva. El Museo Malva es el único museo especializado en arte latinoamericano de América Latina, que está en la ciudad de Buenos Aires. Algo que los argentinos siempre hacen muy bien es tener una conciencia latinoamericana que otros países latinoamericanos no tienen. Y entonces la idea era primero hacer esta intervención que hablaba de la dimensión monumental del nivel de intervención de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría, y después sintetizaba y construía una hipótesis sobre las consecuencias de esa intervención. Sabíamos que los 14 metros que estábamos utilizando de altura hacían que los documentos fueran ilegibles. Sin embargo, localizamos a la altura del espectador, en esta imagen que están viendo, los documentos específicamente que habíamos detectado de la confabulación para los golpes de Estado, ¿sí? O sea, los documentos que hablaban de cómo se habían construido los distintos golpes de Estado, los localizamos a la altura de los ojos. Y lo demás era esta experiencia de mirar hacia arriba y ver esto que no podías leer y que no sabías y que además no podías leer, ¿no? En la primera parte de la exposición, donde estaba esta gran cascada de documentos, habían una cita a 3 piezas que me parecía importante poner en sintonía el mundo del arte con esta historia. Entonces seleccioné 3 piezas de Donald Judd, que habían sido hechas en los mismos momentos donde estaba ocurriendo esta intervención, y me parecía interesante el problema estético del minimalismo
con los autores minimalistas en relación al momento de mayor expansión e intervención norteamericana, no solamente en América Latina, sino en Sudeste Asiático y otras regiones. Y me pareció interesante la mudez del autor minimalista. Y decidí hacer una crítica a esa mudez, ¿no? Y también, en un sentido, tomar una posición como artista al respecto. Si a mí me toca vivir un momento histórico donde están ocurriendo muy graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, ¿lo digo o no lo digo? ¿Cómo negocio como ciudadano con esa violencia, ¿no? Mi posición es que uno debe decirlo. Respeto las otras posiciones, pero me parecía interesante hacer esa crítica, ¿ya? Y entonces en estas obras citábamos 3 obras de Donald Judd, justamente por el tema del periodo histórico y la relación entre el lenguaje artístico y los momentos históricos que nos toca vivir a los artistas. Y estas 2 esculturas estaban en las escaleras de acceso y recibían este volumen, pasaban por ello. Pero había otra pieza más importante, que es una pieza icónica de Donald Judd. También me parecía interesante en términos de contrapunto estético, cómo el minimalismo nos habla de el momento muy floreciente y celebra el momento floreciente de la industrialización de Estados Unidos y del éxito de su proceso de industrialización, y eso se ve en sus materiales y en sus métodos creativos, pero me parecía interesante intervenir esa forma con documentos que hablaban de los golpes de Estado en América Latina, donde partíamos con el color de la cita, que en este caso eran estas obras de acrílico amarillo, que se iban poniendo, iban cambiando de gradiente hasta ponerse negros, contenían la información de los golpes de Estado, de la participación de las agencias de inteligencia norteamericanas en los golpes de Estado en estos 17 países de América Latina, y la forma se iba abriendo y se iba deformando hasta que salían estos documentos, ¿no? La otra parte de la exposición, que correspondía más bien a una hipótesis de la pregunta: ¿qué pasa en una región cuando sus líderes, de qué manera uno cambia el curso de la historia en un país, ¿no? Que era un poco lo que nosotros habíamos vivido en Chile, pero yo lo había visto en Brasil, en Paraguay, para qué decir, que tuvo una dictadura como de 35 años. ¿Cómo se cambia el curso de la historia de un país, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta, porque aparecían en los documentos los asesinatos sistemáticos a presidentes electos, y que era interesante para mí, en esta idea de la no historia, que esos crímenes, esas muertes, ¿no? En muchos casos ni siquiera estaban clasificadas como asesinatos, estaban dentro de los tribunales de justicia siendo investigadas, aunque hubiese pasado muchos años, y entonces la idea de matar al líder político del país era la manera de ir cambiando el curso de la historia de esta región, ¿no? Entonces voy a leer, por ejemplo, un pedacito. Encontré un documento muy interesante que estaba desclasificado sobre Guatemala cuando es derrocado el presidente de Guatemala, Juan Jacobo Arbenz, en 1956. No aparece qué agencia es la que produjo el documento, solo aparece que está desclasificado en 1996. El documento se llama Estudio para un asesinato. Es largo, tiene muchas páginas, pero habla del asesinato como herramienta política y dice, comillas, el asesinato es una medida extrema
que normalmente no se utiliza en las operaciones clandestinas. Debe suponerse que nunca va a ser ordenada o autorizada de manera oficial o escrita por cualquier cuartel de Estados Unidos. Las instrucciones de un asesinato nunca deben quedar ni escritas ni grabadas. Y el documento prosigue. Matar a un líder político cuya floreciente carrera es un claro peligro y para la causa de la libertad, a veces puede ser considerado necesario. Las técnicas empleadas variarán en función de si el sujeto es consciente de su peligro. Si es consciente, aunque no tenga vigilancia, o si bien si es un sujeto que es consciente del peligro y tiene vigilancia. También se verán afectadas si el asesino debe ser muerto después de cometer el asesinato. Asesinatos en los que el sujeto no es consciente de su peligro de muerte se denominarán simples. Aquellos en los que el sujeto es consciente de su peligro pero está vigilado se denominarán persecución. Aquellos en los que se protege a la futura víctima se denominarán vigilado. Si el asesino debe morir con el sujeto asesinado, el acto se llamará perdido. Si el asesino escapa, el adjetivo será seguro. El asesino no debe caer vivo en manos del enemigo. Este es un cablegrama desclasificado en el año 1996 con los documentos de la operación Pipi Success, que fue realizada por la CIA para derrocar al presidente de Guatemala, Juan Jacobo Arbenz. En este mismo documento dice: la necesidad de ocultar el hecho de que el sujeto haya sido en realidad víctima de un asesinato, más que un accidente o debido a causas naturales. O sea, el asesinato siempre debe ser oculto como asesinato, ¿no? Si tal ocultamiento es deseable, la operación se llamará secreta. Si la ocultación es inmaterial, el acto será llamado abierto. Mientras que si el asesinato requiere una publicidad eficaz, se llamará terrorista. Luego de esto prosigue el documento especificando los distintos tipos de asesinos, armas y modus operandi para cometer el asesinato. Es un documento muy bien escrito, donde tiene todas las clasificaciones de los tipos de asesinato, la manera de conseguir a los asesinos, qué sucede después entre el asesinado y el asesino, protocolos de asesinatos políticos, ¿no? Creo que algo que es interesante de este documento es la noción de que una operación de inteligencia es exitosa cuando no podemos realmente saber qué pasó ni cómo pasó. Esa es una operación de inteligencia exitosa. Y de ahí que creo que la idea de la Biblioteca de la Nueva Historia con respecto a América Latina nos habla de las consecuencias de una región completa donde no se ha podido saber exactamente qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, quiénes fueron. También es interesante cómo eso se gestiona psíquicamente en la población. Es una de las preguntas que a mí más me interesan. Tal vez es mi pregunta más difícil y he sido menos exitosa en poder responderme a esa pregunta. Pero también es interesante cómo corroe la institucionalidad de los países, ¿ya? Entonces acá ustedes están viendo en nuestra pequeña región de por acá, son 47 líderes latinoamericanos. Sus retratos son todos hombres que van desde el año 48 hasta 1991, cuyas muertes
están siendo investigadas como posible asesinato. Y después, adentro, en la parte de adentro de la sala, están todos los dossiers de inteligencia, con otras obras, otras citas, las obras de Donald Judd, donde vemos que el problema de la justicia, ¿no? Porque cuando yo pensaba, para que una sociedad produzca un líder político, la sociedad gasta mucha energía para producir ese líder, toda la sociedad, ¿sí? Para que podamos reconocer en esa persona un liderazgo y una guía. Cuando ese líder es quitado de manera abrupta de la sociedad, ¿qué pasa con esa sociedad? ¿Sí? Y cuando ese líder es quitado, pero cuando es puesto otro que no tiene esa cualidad, ¿qué pasa con esa sociedad, ¿no? Esa sociedad se va debilitando y va derivando en una sociedad sin relato, sin narrativa, que, como dice Naomi Klein, una sociedad en shock es una sociedad que no puede saber, ni le interesa saber qué le pasó, ni cómo le pasó, ¿no? Y esa es la base de lo que Naomi Klein conceptualiza como la doctrina del shock, donde ustedes saben que pone a Chile como el laboratorio de este experimento, ¿no? Eso en nuestra pequeña región de por acá. Hay un video que se los puedo mandar, que se llama Translation Lessons, donde yo contrato a un amigo mío que es literato, que habla muy bien inglés, donde él me enseña inglés en no me acuerdo cuántos meses, 6 o 7 meses, y donde el material pedagógico de estudio son los archivos desclasificados. Entonces él me hace clases de gramática, clases de conversation, pronunciation y todo eso, pero a través del material de los archivos desclasificados, y después de eso hicimos un video que se llama Translation Lessons, ¿no? Eso hasta aquí, pequeña región de por acá. De pronto, Outer Views, sí. Cerramos para abrir la... Dale. Bueno, ¿a qué fue dar esto en el tiempo? En el 2019 yo ya había decidido terminar el proceso de investigación y producción de obras de los archivos desclasificados por agotamiento en realidad. Había pasado yo como persona por muchos procesos existenciales difíciles. Probablemente había tenido que sortear una especie de depresión, tristeza, y también, ¿cómo se llama cuando uno no es optimista? Pesimismo. Pesimismo con respecto al mundo, a la historia. Y en el 2019 presento con Agustín Pérez Rubio, que había sido curador del Malva, el proyecto para Chile, el pabellón chileno en la Bienal de Venecia. Y entonces dije, bueno, en realidad quiero entender y quiero poder entender cómo es posible que regiones completas del planeta, Latinoamérica, sudeste asiático, África, hayan sido intervenidas con todas las consecuencias humanas que eso tiene. ¿Qué pensamiento dio soporte para que esto pudiera ocurrir de esta manera, ¿no? Y entonces me fui mucho más atrás. Y presentamos este proyecto que se llama Miradas Alteradas, Altered Views, que es el pabellón de Chile, que están viendo la imagen de entrada, y que estaba dividido en tres grandes áreas. Lo primero fue que propuse construir un museo del hombre hegemónico para poder entender cómo se había configurado ese pensamiento hegemónico, de dónde venía, por qué era posible que viviéramos lo que viviéramos
cuál era su plataforma y su estructura, ¿no? Entonces me parecía interesante la operación, porque me parecía interesante hacerlo en Venecia. Venecia es una exposición que parece como las Olimpiadas, un poco del arte, donde están todos los países y se producen las hegemonías, los países que tienen poco dinero para su pabellón, los que tienen mucho dinero para su pabellón, o sea, las desigualdades geopolíticas del mundo, ¿no? Competencias, sí, claro. Entonces, me parecía que era interesante ensayar una obra que estudiara algo que yo había aprendido de los desclasificados, que era el problema geopolítico del mundo, pero yendo hacia atrás, ¿no? Haciéndonos la pregunta de por qué eran posibles, por qué había sido posible esa Guerra Fría, por qué es posible el presente donde las regiones, donde hay tantas desigualdades geopolíticas. Y en la primera parte del Alter Views propuse hacer un museo, el Museo del Hombre Hegemónico. Como si el hombre hegemónico, como si estuviéramos entrando en un espacio museal donde el hombre hegemónico se había extinguido o había pasado y por lo tanto ahora era un asunto de museo. Y este museo iba a revisar de hitos históricos que hablaban de esta filosofía hegemónica, pero que ya había pasado, ¿no? Y entonces seleccioné 6 casos de estudio para poder entender la construcción de la hegemonía, que claramente estaba construida en términos de nociones de clase, nociones de género y nociones de raza, ¿sí? Y me parecía a mí que clase, género y raza era el andamiaje que armaba la hegemonía geopolítica, ¿no? Entonces el primer caso, lo voy a pasar rápido porque no tenemos tanto tiempo, entonces el museo funcionaba un poco como museo, como sala de museo, donde se presentaban estos casos de estudio. El primer caso era la historia del signo del canibalismo, es la historia de un caso político de canibalismo que ocurre en Holanda, en La Haya, en 1672, donde producto de una revuelta popular, los gobernantes son comidos por su población, ¿no? Entonces, un poco invirtiendo esta idea de Occidente igual civilización y pueblos originarios igual a salvajes, en este signo del canibalismo, diciendo, bueno, canibalismo en Europa y ha habido, digamos, no es que sea solo de este lado, ¿no? Después, el segundo caso era la historia que es muy interesante, el caso de la organización de mujeres, cómo se van organizando políticamente las mujeres, y el caso de las mujeres de Viena, ¿sí? En Viena, en 1848, un grupo de mujeres que no está separado por clases, sino que participan mujeres de la aristocracia y también mujeres de las clases trabajadoras que se están empezando a armar, tratan de hacer un partido democrático, se llama Partido Democrático de Mujeres. El Partido Democrático de Mujeres dura 2 meses, son completamente humilladas a través de pornografías públicas, y legalmente se prescribe la participación política de las mujeres hasta muchísimo tiempo después en Viena, ¿no? Entonces, la construcción de la idea de patriarcal, ¿no? De que la política es un asunto donde las mujeres no se meten, ¿no? También como herencia occidental, ¿no? Después, el tercer caso era el caso que lo estudio hasta el día de hoy y he seguido haciendo obras al respecto, la historia de los zoológicos humanos en Europa. En Europa durante 110 años y también en Estados Unidos, Europa y Estados Unidos, se mostraron zoológicos humanos entre 1840 y 1958 fue el último zoológico humano. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Declaración de Derechos del Hombre, todavía ocurrió el último zoológico humano en Bélgica. Nosotros rastreamos, al día de hoy, hemos contabilizado 660 zoológicos humanos en 17 países, 170 ciudades,
donde 40.000 personas de distintas partes del mundo no blanco, entre comillas, fueron exhibidas en estos dispositivos de zoológicos, ¿ya? El cuarto caso, que lo había aprendido yo con Arbenz, era el caso de la invención de la noción de la República Bananera, ¿no? Que ya eso ya era siglo XX y que en esa parte la obra decía, bueno, ¿cuándo surgió esta idea de la República Bananera que tiene que ver con lugares donde la idea de la República, son países no serios, ¿no? Por supuesto, el concepto de República Bananera es un concepto norteamericano que en realidad viene de la literatura. Es un cuento que habla de la República Bananera para hablar de Honduras, pero que después fue muy exitosamente promovido por United Fruit Company cuando hace la propaganda para derrocar al presidente Arbenz, toma la noción de República Bananera, y República Bananera hoy todos somos República Bananera, ¿no? Incluso cuando fue el tema este del atentado de Trump, ¿no? Del Capitolio, apareció como la idea de Estados Unidos parece una república bananera, ¿no? Que me parecía un concepto interesante geopolítico para no respetar las decisiones democráticas de algunos países, ¿no? Después estaba el caso de la histeria, ¿no? La invención de la histeria, que de nuevo era un tema de género, donde el Charcot, el psiquiatra, inventa la enfermedad de la histeria, diciendo las mujeres tienen una psiquis distinta a las del hombre y son histéricas y vamos a estudiarla, y están todos estos operativos psiquiátricos de estudiar la enfermedad de las mujeres. Esto no lo voy a explicar porque no voy a tener tiempo. Y finalmente el caso 6 era cómo se había dado la Guerra Fría en Europa, ¿no? Que tiene una estrategia distinta a América Latina, que se dio a través de golpes de Estado. En Europa se condujo la historia de los pueblos europeos traumatizados por la Segunda Guerra Mundial a través de algo que se conoce con el nombre de atentados de baja intensidad, que eran operaciones de inteligencia para que la gente sintiera mucho miedo, no sabía qué estaba pasando y de alguna manera eso cambiaba las elecciones y las posiciones políticas. Como microshocks. Claro, sí. Acá era el gran shock, allá eran como administrados en las ciudades, además, estaba muy asociada a las ciudades. Después la segunda parte de Alter View será esta instalación donde volví a pintar, pero más acotadamente, donde todos los subalternos que habían estado, que habían sido construidos a través de los 6 casos, aparecían por primera vez representados en una galería de retratos en pintura, las personas exhibidas en los zoológicos, los panfletos que se usaron para humillar a las mujeres de Viena, la histeria, la Operación Gladio y los hermanos de Witt, que eran estos hermanos que fueron comidos en la última vez que Holanda fue una república, porque después de eso Holanda pasó a ser una monarquía. Y para terminar había un video que no lo vamos a poder ver, que se llama La Ópera de la Emancipación, porque me di cuenta que en realidad quedarme solamente con este binomio hegemónicos y subalternos era poco, y pensé de qué manera, cuáles eran las herramientas o desde qué lugar podíamos pensar procesos de emancipación de esta estructura clasista, racista y machista. Eso. Wow.